Bartimeo era ciego, estaba al lado del camino, como nosotros recordamos, y escuchó que había mucho ruido, había una multitud de personas que estaban pasando por el lugar donde él se había sentado a pedir limosna, y preguntó qué era lo que estaba pasando, y la gente le dijo: es Jesús Nazareno quien viene por acá. Y Bartimeo comenzó a clamar desde el lugar donde él estaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y también en la meditación pasada nosotros estábamos recordando las palabras finales de esta porción que hemos leído en el versículo 10, porque la Escritura dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hermanos, es algo maravilloso escuchar de que sea Dios mismo el que tome la iniciativa para la salvación de las almas pecadoras. Y esto es algo que nosotros debemos meditar mucho, porque nosotros fuimos quienes ofendimos al Señor. Nosotros le ofendimos por medio de nuestras rebeliones contra su ley moral. Nosotros le ofendimos porque quebrantamos sus mandamientos. Nosotros le ofendimos a Dios porque en nuestro corazón dijimos: yo quiero vivir la vida como yo quiero vivirla, y no me importa Dios para nada, y yo no voy a hacer caso de ese Dios. Y era como escupirle a Dios. Era como insultarle en su propia cara. Era como decirle: tú para mí no existes. Yo soy el dueño de mi vida, tú no eres dueño de nada. Y nosotros no haríamos esto. Nosotros vemos aquí que Cristo toma la iniciativa para la salvación, porque la palabra de Dios así lo dice. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar al que le había ofendido. Él vino a buscar y a salvar al que le había insultado. Él vino a buscar y a salvar al que había blasfemado contra él. Pero nosotros no haríamos eso. No haríamos eso. Nosotros nunca llevaríamos un regalo a una persona que ha vivido toda su vida insultándonos, o lo haríamos. ¿Acaso una esposa o el esposo le diría: esposa, cocina un pastel para llevar a este vecino que nos hace la vida imposible, que nos insulta, que nos maltrata? ¿Alguien haría eso? ¿Alguien tomaría la iniciativa de darle un regalo a una persona que nos trata como cualquier cosa? Yo creo que no. Yo creo que no. Jamás le daríamos ni la más mínima ayuda, aun cuando se encuentre en una situación de emergencia. Y yo hablo en un estado de hombre natural, no de un hombre regenerado. Porque la Biblia ahora nos manda a nosotros amar a nuestros enemigos. Pero ¿cómo pensábamos antes de que el Señor nos salve, que Él nos rescate? Pensábamos en hacerle un favor al que nos maltrataba. Eso era mentira. Nosotros pagábamos mal por mal. Nuestra indiferencia, por último, sería la paga que le daríamos, aun cuando esas personas estén en alguna necesidad. Hasta posiblemente les hemos deseado hasta la muerte a las personas que nos han ofendido. Pero Cristo no es así. El Señor no es así. El Señor viene a buscar y a salvar al que fue ofensor de Él. Y por eso es que quizás se componen himnos como gracia admirable, gracia sorprendente. El Señor hace cosas que jamás haríamos nosotros. Por eso es que gracias a Dios el Señor Jesucristo no es de ese sentir. Él vino a buscar a quienes le han ofendido, a quienes le han insultado, y los vino a buscar para salvarlos. Él no ha venido aquí a devolver mal por mal, sino para hacernos bien, el bien eterno que toda alma necesita. Es un regalo que
que no tiene ningún precio. Es un regalo que nosotros no podemos explicar con palabras. Predicar, por ejemplo, sobre la salvación amorosa de Dios es parte de ese regalo que nosotros estamos hablando. Es parte de ese regalo inmerecido que personas que han vivido de esa manera escuchen una predicación del Evangelio. Y deberían sorprenderse. Y deberían preguntarse, conforme nosotros avanzamos nuestro estudio, ¿cómo? ¿Es verdad lo que dice este predicador? Ese Dios a quien yo maltrato, que no me importa nada, ¿todavía me ofrece bien? Es gracia que las personas puedan escuchar este mensaje. Nosotros podemos ponernos a pensar en el privilegio de muchos de hoy día, que siquiera pueden escuchar esta invitación. ¿Cuántos millones de personas nunca jamás escucharon la invitación que el Señor hace al pecador para que se arrepientan y estén en paz con Él? Son millones de personas que ahora perecen en el cielo, que nunca escucharon lo que ustedes escuchan hoy. Eso es gracia también. Eso es amor de parte de Dios. ¿Cuántas personas jamás han tenido siquiera la oportunidad que alguien les abra la Biblia para hablarles de la manera como hacemos nosotros acerca de la condenación eterna, para hablarles acerca de la gloria con Cristo? Pero usted lo tiene, y eso es gracia. Eso es parte del amor de Dios. Por lo general, estas personas se inventan su propia manera de verse. Ellos se ven como personas buenas. Ellos también se han inventado una forma de Dios, que Dios es bueno, Dios es amoroso. Yo no creo que nadie esté en el infierno. ¿Y para qué creó entonces Dios el infierno si es que va a estar vacío? ¿O quién piensa usted que es el que está en el infierno? Se han inventado un Dios que es bueno, amoroso y que es capaz de pasar por alto todos los pecados que han cometido contra Él, todas las ofensas. Pero no es así. Porque si Dios pasara por alto las ofensas, ¿para qué mandó a su Hijo a morir una muerte tan vergonzosa en una cruz? ¿Para completar qué? ¿Para hacer qué? Pero usted está escuchando hoy lo que la Biblia dice del Cristo Salvador y de cómo llegar al cielo también de la Biblia, no al cielo de su propia imaginación, según los preceptos que Él mismo instituyó desde hace mucho tiempo. Es un privilegio y una gracia también escuchar el mensaje del Evangelio. Usted siéntase bienaventurado, usted debe sentirse dichoso, usted debe de sentirse agradecido con Dios de escuchar esta invitación que nosotros vamos a hacer, de abrir la Escritura y leer acerca de este hombre que se llamaba Zaqueo. Se llama hasta ahora porque él vive. Él está vivo, aunque él está muerto, él vive. Él está en el cielo. Y es un privilegio que nosotros podamos ahora meditar en la historia de la salvación de este hombre. Y esta es la historia de la salvación de Zaqueo, la que hemos leído nosotros en Lucas 19. Y la Biblia nos dice que era un hombre que era un jefe de los publicanos. Un jefe de los publicanos, un jefe. Él no era cualquiera, no era cualquier publicano, él era el jefe de los publicanos, era la cabeza de ellos. Y además era rico, dice la Biblia. ¿Quién era un publicano? Un publicano era una persona recaudador de impuestos, le llaman otras interpretaciones de la Biblia. Era una persona que tenía la responsabilidad de cobrar los impuestos para los romanos. Roma había tomado el control de Israel. El imperio romano había subyugado a Israel. Israel tenía que pagarle impuestos a Roma, al emperador romano. Y para hacer eso él se valía de publicanos, personas que cobren los impuestos de los israelitas. Ellos
Además de cobrar los impuestos, ellos cobraban por encima de lo debido para poder tener sus propias ganancias. Si el impuesto era 100, ellos cobraban 500. 100 para Roma, 400 para ellos. Eran considerados por los demás israelitas como traidores a la nación de Israel. Y eran odiados por toda la clase religiosa. Y se consideraban como grandes pecadores. Miren, por eso es que el Señor en cierta vez, Él le dice a los fariseos en Mateo 21, versículos 31 y 32, el Señor le dice en estos dos versículos: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís para después creerle. Mire cómo es que el Señor, hablando a los fariseos, le resume a los pecadores en dos personas. Dice: las rameras y los publicanos son los que están entrando en el reino de los cielos. ¿Y por qué el Señor Jesús habla solamente tomando estas dos clases de personas, publicanos y rameras? ¿Qué hay con los borrachos? ¿Qué hay con los mentirosos? ¿Qué hay con los adúlteros? ¿Qué hay con los asesinos? ¿Qué hay con los que difaman? ¿No necesitan ellos también arrepentirse? Por supuesto que ellos también necesitan el arrepentimiento, y creo que el Señor ubica en estos dos grupos a dos clases de personas: a los que pecan con sus obras como las rameras, y a los que pecan con su corazón como los publicanos. Los publicanos eran avaros, eran codiciosos. El pecado de ellos era un pecado interno, el pecado de la ramera era un pecado externo. Y con estos dos grupos el Señor está considerando toda la humanidad. Toda la humanidad necesita salvación, porque de una u otra manera la humanidad peca contra Dios. Zaqueo era esclavo del pecado de codicia y de avaricia, un pecado que algunas veces no puede ser identificado por los hombres, pero sí es identificado por Dios, porque Dios ve el corazón de los hombres. Es un pecado que en algunos casos no mata a nadie, pero mata al dueño del corazón que tiene avaricia, y lo mata eternamente, si es que no se arrepiente. Hermanos, este relato de salvación es un relato muy profundo. El Señor usa palabras que tocan los sentimientos que existen en toda persona natural, toda persona nacido de mujer. Zaqueo era un publicano cuyo corazón era pues esclavo de la avaricia. Y la Escritura nos enseña que él era un hombre que procuraba ver al Señor. Este hombre que era esclavo de ese pecado de amor al dinero, amor a la riqueza. La Biblia nos dice también de que él procuraba ver al Señor, pero era pequeño de estatura. En Lucas 19, donde hemos estado leyendo nuestro pasaje, los versículos del 2 al 4, dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allí. Hermanos, es interesantísimo la forma como la Escritura nos enseña todas las actitudes del corazón de Zaqueo y todas las acciones que él está haciendo aquí en este relato. Dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Ya había oído de él, ya había escuchado, y él sentía un deseo de verle, pero no podía, dice, por causa de su estatura
y él se sube a un sicómoro para verle. Hermanos, este relato es un relato que habla de una conversión espiritual y nos trae aplicaciones espirituales de las acciones que nosotros estamos leyendo aquí. Si habla de la salvación, ¿qué tiene que ver el hecho de que él sea o intente ver al Señor y no lo pueda ver? ¿Qué tiene que ver su estatura? Seguramente él estaba por su tamaño muy pequeño, él solamente veía los hombros de las personas que estaban delante. Dice, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Son muchas las personas que se encuentran así. Han oído del Señor, quieren verle al Señor, pero no pueden. No pueden. Como Zaqueo, son muchas las personas que han escuchado pues del Señor, han escuchado que Cristo fue un personaje en la historia, que Cristo dividió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Quizás existe una curiosidad, me gustaría ver al Señor, me gustaría conocerle al Señor, porque han oído de Él, de una o de otra manera. Han oído de Él, pero no pueden. No pueden verle. Están igual que Zaqueo. Son muchos quienes han escuchado algo de Cristo. Algunas veces lo que se escucha más comúnmente es que Cristo fue crucificado para que todo el mundo pueda ir al cielo, sin importar la forma de vida que una persona pueda tener. Eso es lo que hemos escuchado. Cuando yo era niño, era un católico que, bueno, no era practicante, pero yo escuchaba eso. Cristo murió en la cruz por los pecados hace 2000 años y ahora podemos vivir como nos da la gana. Eso es lo que se oye del Señor, que no está en la Biblia, pero es lo que popularmente la gente habla, la gente cree, le enseña así a sus hijos, le dice lo mismo al vecino, le dice a sus familias iguales: puedes vivir como quieras, Cristo ya murió. Yo he escuchado, y te paso a ti lo que he escuchado, es que el Señor Jesús murió en la cruz para que vivas como tú vivas, vayas al cielo. ¿Es este el Cristo de la Biblia? No. Ese no es el Cristo de la Biblia. Eso es un cuento que han contado. Hay otras personas que han oído también de Cristo, que ha sido un profeta, que él caminó por acá, por la tierra, y que fue crucificado hace 2000 años por causa de sus ideas, y que Cristo es solamente un ejemplo a quien nosotros deberíamos de seguir. Tenemos que imitar, tenemos que ser buenos como Él fue bueno, tenemos que dar alimento al que necesita alimento, y eso es lo que la gente escucha también. Así como Zaqueo había oído del Señor, nosotros también hemos oído tantas cosas del Cristo. Pero es este que hemos estado hablando, el ejemplo a seguir. ¿Ese es el Cristo de la Biblia? No. No, Cristo no murió para ser un ejemplo de sacrificio para nosotros. Y así las personas han escuchado mucho del Señor Jesús, muchas teorías que seguramente vienen también a su corazón, pero no alcanzan a ver quién es Cristo. Igual como Zaqueo, no le podía ver. Había oído de Él, pero no le podía ver. ¿Y por qué las personas no pueden ver a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ver tú a Cristo? ¿Por qué solamente has escuchado algo de Él, pero no le ves como los convertidos pueden verle? Bien, la Escritura nos dice que es por causa del pecado. Es por causa del pecado. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, dice la Biblia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón.
teniendo el entendimiento en sombras, teniendo el entendimiento en tinieblas, teniendo el entendimiento en oscuridad. Eso es lo que dice. ¿Y por qué está en oscuridad el entendimiento? Por causa del pecado. Por eso es que la gente no puede ver a Cristo. Una persona no le puede ver, así como tampoco le podía ver Zaqueo. Es la aplicación que nosotros encontramos. El pecado vuelve ciegos a los hombres. Ciegos, los vuelve ciegos. Y cuanto más peca una persona, más cauteriza, más quema su conciencia, la cual en algún momento aprende a convivir con el pecado sin ningún problema, sin el más mínimo remordimiento y sin la más mínima vergüenza. Viven con el pecado sin que nada les moleste en sus corazones. ¿Por qué? Porque el pecado trae tinieblas al alma, le pone en una celda oscura, una celda profunda, así como esas celdas antiguas que quedaban muy debajo en el sótano del sótano del sótano, donde nunca entra la luz. Eso es lo que hace el pecado. Claro que las personas no saben qué es. Las personas se creen sabias, se creen que conocen todo de la religión, pero es mentira. Es mentira, no saben nada. Y Zaqueo había aprendido a convivir con su pecado de avaricia. Ya no le molestaba, no le incomodaba a él, y sus pensamientos eran dirigidos por ese pecado que oscurecían cada vez más su propia alma. Pero él había escuchado hablar del Señor Jesús, así como usted también ha escuchado hablar alguna vez del Señor Jesús, así como Bartimeo también había escuchado hablar del Señor Jesús. Tal vez Zaqueo conocía más acerca de Cristo, reconocía que él también había venido de lo alto por las obras milagrosas que él oía que hacía el Señor, y él entendía que Cristo era el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Jehová de los ejércitos. Y tal vez esa sea la razón por la que nosotros vemos que en ningún momento Zaqueo clama a Cristo llamándole Hijo de David, sino que él se sube al árbol, se sube al sicómoro y estaba callado. Tal vez por la vergüenza que él tenía, por el pecado, la vida pecaminosa que él llevaba. Él conocía su propia situación y ni siquiera se atrevía a mencionar el nombre del Señor. No le llama como Bartimeo. Él no dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él está en silencio sobre ese árbol. Es posible que él haya pensado de sí mismo como una persona a quien la gracia de Dios no podía salvarle. Sin embargo, a pesar que él pensaba que la gracia de Dios no podía salvarle, él tenía curiosidad por ver al Hijo de David. Él quería verle. Así dice la Escritura. Pero él quería verle a distancia nada más. Porque eso nos enseña la Biblia. Su estatura era un problema. Y ese detalle de la estatura pequeña de Zaqueo no está de más en el relato. Su espiritualidad era así como su estatura, era pequeña. El pecado trae tinieblas al ser humano y presenta en él o en ella la imagen de Dios, pero caída, pequeña, caída y desfigurada. Entonces nosotros vemos acá que una persona que está sin Cristo, que es representada por Zaqueo, tiene problemas, y todos estos relacionados con el pecado. Tiene tinieblas, tiene ceguera y además tiene esclavitud. Este pasaje que hemos leído también nosotros en Lucas 19 nos dice que Zaqueo era el jefe de los publicanos, el jefe, y esto lo convierte en un pecador distinguido, un pecador conocido por todos. Él era la cabeza, acuérdense, él era la cabeza. Era un nombre famoso en el pueblo de Israel. Zaqueo, ¿quién no conoce?
¿Quién era Zaqueo? Es como un personaje muy importante de nuestro vecindario. Y todos lo conocían a él no solamente como el jefe de los publicanos, sino como el jefe de los peores pecadores de Israel. Un hombre cuyo corazón no tenía remedio. Una persona cuyo corazón era esclavo de la avaricia, sin fuerzas ni deseos para abandonar tal idolatría que lo estaba conduciendo hacia la muerte eterna. Un hombre aborrecido por sus compatriotas y aborrecido por Dios por causa de sus pecados. Qué terrible, hermanos, qué terrible la circunstancia en que este hombre Zaqueo vivía. Debe haber sido algo que nosotros no podríamos hacerlo, tal vez. Ser odiado por todos, hasta por Dios. Ser odiado por una nación completa. Y algo que debe llamar, hermanos, nuestra atención, que estaba yo revisando también, es el significado del nombre Zaqueo. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la curiosidad de saber qué significa ese nombre Zaqueo. Zaqueo es un nombre hebreo. ¿Qué significa Zaqueo? Sabemos que los nombres en el tiempo bíblico tenían muchísima importancia, y la definición del nombre de este reconocido pecador nos va a conducir al amor que sus padres tenían por él. El nombre que sus padres le ponen a Zaqueo nos demuestra el amor, la esperanza que sus padres tenían de ese bebé recién nacido. Cuando la mamá habrá dado a luz y tenían a Zaqueo bebito de unos días, decían: ¿qué nombre le vamos a poner a este hijo? Un nombre que tenga significado, un nombre que marque el futuro de nuestro bebé. ¿Qué nombre le vamos a poner? Yo no creo que los padres hayan pensado que su hijo iba a ser el más despreciado de la sociedad. Yo creo que ningún padre piensa eso. Pero en su providencia Dios movió los corazones de ellos a llamar a ese hijo con un nombre, porque había una promesa de una salvación futura de ese hombre, al cual su padre le llamó Zaqueo. Zaqueo significa el que es puro. El que es puro significa Zaqueo. Y la esperanza de los padres era que el pequeño bebé Zaqueo tal vez fuese parte de los fariseos. Tal vez Zaqueo iba a ser parte del Sanedrín, la clase religiosa, la élite que adoraba al Señor. Tal vez Zaqueo iba a ser un sacerdote, o no sé. Tantas cosas tenían ellos en su mente cuando le pusieron a su hijo el que es puro. Quizás ellos creían que iba a ser el religioso más puro de todos sus contemporáneos, pero ellos no pensaban que iba a ser el más despreciado de ellos. Zaqueo tenía su corazón esclavizado a la avaricia, fue despreciado por sus compatriotas y su pecado lo llevó todavía aún más lejos, hizo más distancia entre su alma y Dios. Pero Zaqueo quería ver a Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Zaqueo quería ver a Jesús. Él sabía que no iba a poder hacerlo si acaso él no saltaba todos esos inconvenientes. La palabra de Dios nos dice que Zaqueo subió a un árbol sicómoro. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? ¿Qué puede significar, qué puede representar que Zaqueo haya subido a ese árbol sicómoro? Acá vemos que la única manera de ver al Señor Jesús es ¿cómo? Es quitando nuestros pies de todo aquello que es terrenal y todo aquello que es pecaminoso. Estaba por encima de aquella multitud, y sin saberlo él estaba listo para escuchar el llamado irresistible de Dios. Él estaba allí en el árbol, y usted puede imaginar eso. Cuando de repente pasa el Señor cerca, el Señor levanta su mirada y lo llama por su nombre: Zaqueo,
Zaqueo. ¡Wow! Y luego el Señor continúa diciéndole, desciende, apúrate, apúrate, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Zaqueo. Y nosotros podemos ver de que este debe haber sido el momento más impresionante de toda la vida de Zaqueo. Él nunca esperó que el Señor, tal vez hubiese esperado que alguien le diga, oye tú ven, el Señor, pero le llamó por su nombre. Puro, tú que eres puro, ven, apúrate. Apúrate, ese es el llamado que el Señor hace siempre al pecador. Apúrate, date prisa. Y tienes que darte prisa si es que tú estás sin Cristo. Porque la vida es muy corta. Y porque la vida no depende de tu mano. Y este conocido pecador recibe con gozo el llamado del Señor para la salvación de su alma. Y vemos que Zaqueo le obedece. Zaqueo desciende, él desciende y desciende rápido. Nosotros vivimos en un tiempo en que la obediencia a la voz de Dios no es importante. Nadie quiere obedecer lo que Dios dice. Ni siquiera dentro del cristianismo nosotros vemos aún a profesantes falsos de la fe que dicen que son cristianos, pero no quieren ellos obedecer la voz del Señor. A ellos no les importa obedecer. Ellos creen que es suficiente con una actitud, un deseo interno de obedecer, pero sin llevarlo a la práctica. Nuestros días se caracterizan por un marcado énfasis intelectual, quizás, en las teologías, en escuchar solamente de Jesús sin querer verlo. Hay un marcado énfasis en la teoría doctrinal de las sistemáticas con la frialdad de una piedra en el corazón. Un corazón congelado e imposibilitado de obedecer la voz del Salvador y sus mandamientos. Pero Zaqueo obedeció. Usted no sé, usted puede ver cómo es que el Señor iba preparando a Zaqueo para ese preciso encuentro. Y aquí nosotros vemos, cuando el Señor le llama a Zaqueo, vemos que la oveja responde al llamado ¿de quién? De su pastor. Zaqueo obedece la voz de su pastor, como bien lo dice la palabra de Dios en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No es solamente escuchar la voz del Señor, no, le siguen. Obediencia. Eso vemos como una primera muestra de la salvación en la vida de Zaqueo. Zaqueo obedece al Señor. Lucas 19, versículos 6 y 7 dice: entonces él descendió a prisa, porque el Señor le dijo así: desciende, apúrate. Descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahora la pregunta es: ¿quién recibió a quién? ¿Zaqueo recibió gozoso al Señor? ¿O el Señor recibió gozoso a Zaqueo? ¿Quién cree usted que recibe? ¿Quién recibe a quién? El Señor le recibe con gozo. El Señor se agrada en la obediencia. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y eso vemos también en la actualidad. Vemos que a la obediencia del pecador los reproches siempre caen sobre el Cristo. Los reproches tienen que caer sobre alguien. La gente estaba confundida. Ellos murmuraban por la actitud de amor que el Señor Jesús tenía para Zaqueo.
No sabemos lo que exactamente ellos decían. La Biblia dice solamente que ellos estaban murmurando, pero seguramente ellos pensaban que Cristo no conocía a la persona, al dueño de la casa donde él estaba entrando. Seguramente que ellos decían, lo ha llamado por su nombre, pero el maestro no sabe quién es este despreciable Zaqueo, no sabe, y ha entrado a su casa. El Señor no debe saber que es el hombre más despreciable, el más despreciable de nuestra sociedad, pero no, el Señor lo sabe todo. El Señor sabía que su presencia iba a ser irresistible para Zaqueo, irresistiblemente bella para Zaqueo, y que este grande y despreciado pecador estaba a punto de arrepentirse de sus pecados y ser recibido en la familia de Dios. Cristo lo llama al arrepentimiento a Zaqueo, y este pobre y miserable pecador obedece al llamado de su Señor. Mira, el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Ahora vemos que Zaqueo está arrepentido. Zaqueo está arrepentido y su corazón desea restituir a todos a quienes él había abusado. Restituir lo que él le había quitado a sus compatriotas por medio de la extorsión implacable e insensible. Este pobre y miserable pecador famoso ahora cambia su rumbo de vida de una manera inmediata. Aquel quien era esclavo de la avaricia ahora está dispuesto a vivir en la pobreza material, pero con riquezas espirituales, con Cristo. Zaqueo ya no tenía oro en su casa, ahora él tiene a Cristo en su vida. Los últimos dos versículos, 9 y 10, dicen: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy también puede ser el día de salvación para tu alma. Hoy también tú escuchas la invitación que el Señor hace: arrepiéntete de tus pecados y ten fe en Cristo, confía en Él. Nosotros vemos que el Señor es el médico de las almas. Nadie podía o podría culpar a un doctor por entrar en la casa de un enfermo y curarlo de un cáncer mortal. Así también el Señor no debería ser criticado por entrar en las vidas de las personas para curarlas del cáncer a sus almas, del cáncer mortal, del cáncer eterno, del pecado que te va a conducir a estar separado de Dios por toda la eternidad. Dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo el Señor. Y Él también dice que hoy ha venido la salvación a este lugar. Arrepiéntase usted de sus pecados. Arrepiéntase. Procure ver al Señor Jesús. Zaqueo tuvo que subir al sicómoro. Usted tiene que abandonar su pecado para que lo vea. Y Él le va a llamar a usted por su nombre. El Señor te va a llamar por tu nombre. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida. Debes hacerlo. Y Él te va a salvar. ¿Cómo vas a responder cuando Él te llame por tu nombre? Quizás Él ya te está llamando por tu nombre en este momento. ¿Cómo vas a responder? Obedécele. Obedécele. La misma gracia que hubo para Zaqueo también fue para mí y también es para ti. La salvación para tu alma es hoy. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Cristo. Él te va a recibir gozoso sin importar lo que tú hayas hecho en tu vida. Él va a ser tu pastor. Él te va a llevar en sus hombros hacia el rebaño donde están todos aquellos por quienes Él pagó en la cruz.
Pero tienes que arrepentirte, tienes que dejar tu pecado y tienes que ir a Él sin nada más que pobreza espiritual y decirle: Señor, no tengo nada que ofrecerte, perdóname de mis pecados, hazme una oveja tuya, llévame a tu redil, dame la vida eterna, por favor, salva mi alma. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que hizo Zaqueo, eso es lo que hemos hecho todos los que hemos recibido la gracia inmerecida de hoy. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Obedécele al Señor, para que tú también puedas ir donde está Zaqueo hoy. Puedas comprender la anchura, el tamaño, la inmensidad del amor de Dios que tuvo para él y que también es para ti. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por este relato, de esta salvación que vemos de Zaqueo, nuestro hermano en la fe, quien está, Señor, en la gloria contigo ahora, y a quien también un día veremos y le conoceremos, pequeño como es Él, pero grande en fe. Señor, gracias por este relato y que este mensaje, Señor, no regrese vacío, sino que, Señor, sea guardado en los corazones, meditado, y que produzca, Señor, fruto de vida eterna. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.